mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser, eres todo para mí. Hemos estado considerando estos últimos 3 miércoles acerca de la parábola del sembrador en Marcos capítulo 4. Y hemos podido ver que Jesucristo está hablando en este capítulo especialmente en un contexto de parábolas, pero habla específicamente acerca del reino de Dios. Hemos visto en el capítulo 4, en el versículo 11, y les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera por parábolas todas las cosas. En el crecimiento de la semilla, el versículo 26 dice: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y luego en la parábola de la semilla de mostaza, dice Jesús en el versículo 30, decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Es decir, que el mensaje principal de todo lo que Jesucristo va a decir en estas parábolas está relacionado a la enseñanza, al misterio del reino de Dios. Y es importante que nosotros recordemos y entendamos que cuando hablamos del reino de Dios, el reino de Dios es donde el creyente reconoce el señorío y la soberanía de Dios sobre todas las cosas. El reino de Dios es donde los discípulos de Cristo tienen una relación estrecha con Dios. El reino de Dios es el lugar donde se le sirve a Él, donde se le conoce, donde a Él se le ama, donde a Él se le obedece. El reino de Dios es el lugar donde el pueblo de Cristo, el pueblo de Dios, se somete o ha decidido someterse voluntariamente a la voluntad de nuestro Dios. Y dentro de todas estas parábolas, en parábola que comienza en el versículo 1 hasta el versículo 20. También hemos visto estos últimos 2 o 3 miércoles acerca de lo que significaba una parábola. Hemos visto y hemos dicho que las parábolas nos hablan de imágenes de la vida terrenal o de la vida cotidiana, con el propósito de enseñarnos y revelarnos verdades profundas, verdades divinas y verdades espirituales a aquellos creyentes que tienen el deseo de aprender y de escuchar la voz de nuestro Dios. Pero también he dicho que las parábolas al mismo tiempo pueden ocultar o pueden oscurecer estas verdades profundas, estas verdades divinas, aquellas personas que simplemente no están dispuestas a escuchar la voz de Dios y simplemente rechazan la palabra de Dios. Es decir, que las parábolas pueden estar diseñadas con 2 propósitos. Por una parte, las parábolas son una obra de gracia y de bendición de parte de Dios para nosotros los creyentes, para dejarnos claro acerca de las verdades espirituales, acerca de lo que Dios es y de lo que Dios espera y quiere de cada uno de nosotros. Pero también las parábolas son una obra de juicio y de condenación en aquellos que rechazan y no quieren oír la voz de Dios. También hemos podido ver que Jesús aquí nos enfoca primordialmente en el poder de la palabra. El enfoque que da Jesús en esta parábola tiene que ver más con la actitud que tiene la persona cuando escucha y cuando recibe la palabra de Dios. Ese es el enfoque que Jesucristo da en estas parábolas. Para que usted lo anote o para recordarle a aquellos que no estuvieron en los miércoles anteriores, mira cómo comienza el versículo 3. Comienza con la frase, con la palabra oíd. Luego el versículo 9, después de que Jesucristo termina con la parábola, sin dar la explicación, dice el versículo 9, entonces le dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. El versículo 15, nuevamente vemos la idea de escuchar, porque dice: y estos son los del junto al camino,
en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen. Lo mismo dice el versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, fíjate bien, oír, el que tiene oído, el que oye, mira lo que dice el versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra. Luego el versículo 23, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís. Entonces todo el énfasis en estas parábolas relacionadas al reino de Dios, al misterio del reino, está enfocado, o el énfasis es en el oír. El que tiene oídos para oír, oiga. Y esto es importante entenderlo, porque para Jesús, el que oye, el que recibe la palabra, tiene una gran responsabilidad para su vida espiritual y una gran responsabilidad delante de Dios. Oír es un asunto grave y de mucha importancia. No es para tomarlo a la ligera. El oír es la idea fundamental en lo que Jesucristo quiere comunicarnos a nosotros en este capítulo, ya que de la forma en que oímos, entenderemos o no los misterios del reino de Dios. De la forma en que oímos y recibimos la palabra, va a depender de la forma en que guardaremos o no el mensaje de Dios. En la forma en que oímos y recibimos va a depender si vamos a dar frutos o no para Dios. Por lo tanto, hermanos, el carácter y la actitud del que oye determina el efecto de lo que la palabra puede producir en su vida. Además, hemos dicho que en esta sección del capítulo 4, de los versículos del 1 al 20, vemos a dos grupos de personas. En el versículo 10, Marcos nos muestra que Jesús está con los 12 y un pequeño grupo. Ya Jesús no está con los del versículo 1, con la gran multitud, con esa mucha gente. Jesucristo da la parábola y luego Jesús está solo con sus 12 apóstoles y con un pequeño grupo de seguidores. Pero además el versículo 11 nos dice que está el otro grupo de los de afuera. Y Jesús en esta parábola solamente a sus discípulos les va a dar a conocer el misterio del reino de Dios. Jesucristo solamente a sus apóstoles, a aquellos que están con él, a aquellos que quieren saber de la voluntad de Dios, Jesús le va a dar la explicación de la parábola, Jesús le va a dar el significado espiritual de lo que él quiso comunicar con la historia de la parábola del sembrador. También hemos dicho que los que están afuera, en este contexto de Marcos, son el pueblo de Israel del tiempo de Jesús. Son aquellas personas judíos que cierran su corazón, que se taparon sus oídos, que cerraron sus ojos para no escuchar la palabra de Dios. Son aquellas personas que rechazaron constantemente la palabra de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la verdad, hermanos, es que hay corazones. Hay personas que simplemente no permiten que Dios obre y trabaje en sus vidas para poder salvarlos, para perdonarlos, para que ellos se conviertan, para que sean transformados, para que ver y oír las maravillas de Dios. Simplemente no quieren por su corazón endurecido. Pero también hay otros, como dije anteriormente. Hay un grupo fiel, hay un grupo expuesto, hay un grupo de seguidores que no solamente quiere escuchar a Jesús, sino quiere estar con él en todo momento. Quiere aprender de Jesús y recibir sus enseñanzas. Y la explicación de la parábola, de lo que Jesucristo dijo entre los versículos del 3 al 8, Jesucristo da la explicación en los versículos del 14 al 20. Para que le demos lectura, por favor. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones.
Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben en gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que la palabra la reciben, dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Es importante recordar, para aquellos hermanos que no estuvieron, que en el versículo 14, el sembrador es cualquier persona que hable y que siembre la palabra de Dios fielmente. Es aquella persona que habla a los demás de parte de Dios y delante de Dios, comunicando el mensaje fiel de la palabra. Además, la semilla, sin duda que es la poderosa palabra de Dios. Y los 4 tipos de tierra es el corazón del hombre que escucha y recibe la palabra de Dios. No hay duda, hermanos. No hay ninguna duda que la semilla, que la palabra de Dios es buena, que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es poderosa para ayudarnos en nuestras vidas espirituales. Pero depende de la clase de tierra, depende de la clase de corazón en donde caiga esta semilla, en donde caiga esta palabra, para que dé fruto o no, o para que permita que Dios obre o no en su vida. Entonces, los 4 tipos de tierra representan 4 condiciones distintas del corazón humano. Y esta parábola, el texto de Marcos, es de mucha importancia para los discípulos de Cristo, porque hemos dicho que el ministerio de Jesús se relacionó primordialmente con el ministerio de la palabra. Para eso Él ha venido, para predicar la palabra, para establecer el reino, para comunicar la voluntad de Dios. Y en el capítulo 3, Cristo había elegido a 12 hombres para que continúen con esta labor, con esta misión de predicar el mensaje de Dios a las demás personas. Y esta parábola para nosotros los creyentes también es de mucha importancia, especialmente para aquellos que se dedican y están comprometidos con la misión de predicar a Cristo y enseñar la palabra a demás personas. En esta parábola podemos ver que el campo de la misión no es siempre fácil, que el campo de la misión no siempre vamos a encontrar los mismos razones, que en el campo misionero siempre vamos a ver los frutos esperados. Vamos a darnos cuenta que cuando se predique la palabra, no toda la gente va a tener la misma reacción o la misma actitud frente al mensaje divino. No debemos olvidar, hermanos, lo que la semana pasada, que la Biblia nos muestra a personas que tuvieron distintas reacciones cuando escucharon la palabra de Dios y que no todos tuvieron la misma actitud frente a ella. Los ejemplos que di la semana pasada fue en 2 de Crónicas, capítulo 15, la historia del rey Asa con el pueblo de Dios. Jehová estará con vosotros si vosotros estáis con él. Si lo buscan, lo encontrarán, pero si lo dejan, él también los dejará. Y el pueblo de Israel estaba mucho problema, con mucha angustia, muchas calamidades. Y el rey, cuando escucha la palabra de Dios, dice 2 de Crónicas, capítulo 15, versículo 8, el rey Asa cobró ánimo, se alegró, tuvo esperanza cuando escuchó la palabra de Dios. Ese es un caso. En el Nuevo Testamento vemos en Mateo 19, cuando Jesús está con el joven rico y le pide: vende todo lo que tiene, dáselo a pobres. ¿Qué es lo que hace este hombre? Se entristeció mucho. Es decir, que hay gente que recibe la palabra con mucho ánimo. Hay gente que se entristece al saber que Dios demanda obediencia o demanda voluntad de nosotros para escuchar su voz.
No olvidar tampoco de nuestros hermanos en Berea, en Hechos 16, que cuando Pablo les predicó la palabra, ellos la recibieron con gran actitud, la hicieron vida en su vida y aceptaron el mensaje de Dios. Lo mismo que sucedió con nuestros hermanos de Tesalónica, que cuando recibieron la palabra, la recibieron como palabra de Dios. ¿Se escucha o se cortó? La recibieron como palabra de Dios. En Marcos 3, Jesús nos muestra a Marcos que los feos se endurecieron en sus corazones. En Hechos 7, los fariseos se endurecieron en sus corazones y crujían sus dientes. Y así, hermanos, ha sido la historia al principio de los tiempos. Algunas se regocijaron, algunos ganaron ánimo, algunos se compungieron de corazón, como los de Hechos capítulo 2, pero otros simplemente se taparon el oído, otros ignoraron voluntariamente, otros se rieron, otros la recibieron con mucha alegría. ¿Qué quiero decir con esto? Que la actitud que usted tiene, que yo tengo en escuchar la palabra de Dios, es de mucha importancia, es muy fundamental para mi vida espiritual. Por eso cuando yo estoy predicando o cualquier hermano, no podemos tener el televisor prendido, no podemos estar viendo el WhatsApp, no podemos estar pensando a qué hora va a terminar el hermano porque tengo que hacer esto. Es Dios quien nos está hablando. Y tenemos que recibir la palabra como palabra de Dios para que ella pueda trabajar en nuestras vidas. Esto está relacionado a nuestra vida espiritual. Y lo que vimos la semana pasada fueron los primeros 3 tipos de tierra, de corazones, donde fue sembrada la palabra. Y el versículo 15, bueno, primeramente el capítulo 4, versículo 4, Jesucristo habla de la semilla que cayó en el camino, y en el versículo 15 Jesucristo da la explicación espiritual, el significado de esta parábola, la tierra junto al camino. Y vimos que la tierra junto al camino representa a aquella persona que tiene una mente y un corazón cerrado y duro frente a la palabra de Dios. La tierra junto al camino representa ese corazón que no responde de ninguna manera a la palabra de Dios. Son personas que no hacen nada con el mensaje de Dios en sus vidas. Y es interesante y sorprendente por lo que dice el versículo 15, estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después, oye, enseguida viene Satanás. Es interesante, es sorprendente cómo en algo tan espiritual, cómo en algo tan divino, cómo en algo tan sagrado, que es escuchar la palabra de Dios, que es escuchar la voz de Dios al mismo tiempo, puede actuar y obrar el mismo Satanás en el corazón y en la vida de esa persona. Es decir, que cuando alguien tiene un corazón duro para la palabra, cuando alguien se tapa los oídos para no recibir la palabra de Dios, esa persona está permitiendo que el mismo diablo, que el mismo Satanás, que el mismo adversario de nuestras almas obre en sus vidas y arrebate cualquier mensaje que ha sido sembrado por Dios. Es increíble ver lo que dice el versículo 15. Cómo Dios quiere obrar en nuestras vidas, pero nuestra actitud de cerrar nuestros corazones puede permitir que Satanás obre también en ese mismo corazón. Sin duda, aunque Jesús nos muestre en el versículo 15 la obra de Satanás, es importante decir también que cada gente o cada persona al final es responsable de cómo respondió y cómo recibió la palabra de Dios. Nadie va a poder culpar a Satanás en el último día. Nadie va a poder culpar a los demás. Cada uno es responsable de lo que hizo con la palabra de Dios cuando llegó a su vida. Y la obra de Pablo, él quiere que no escuchemos, que no creamos a la voz de Dios. En Lucas 8:12 dice que el diablo obra para que no creamos, para que no seamos salvos. La semana pasada, y dije delante,
que en este contexto los corazones duros, tierra dura, son los líderes de la nación de Israel. Y uno podría pensar que debido a aquellos líderes más religiosos en aquel lugar, sus corazones eran más blandos. Pero la verdad fue así. Estos líderes, fariseos, escribas, los judíos, tenían corazones duros, corazones impenetrables, corazones apóstatas, incrédulos, que odiaban y que rechazaban a nuestro Señor Jesucristo. Estas personas que simplemente endurecieron el corazón de su corazón para abrazar la voz de Dios. Es decir, que el primer tipo de tierra nos muestra los corazones duros que rechazan, ignoran y no reciben la palabra de Dios. El peligro para esas personas está en juego, lo más importante, su relación con Dios y la salvación de su alma. La segunda tierra que vimos el mes pasado, estamos haciendo un resumen por aquellos que no pudieron estar. El versículo 4 y 5, Jesús habla en esta parábola de la semilla que cayó en pedregales. El versículo 17, Jesucristo da la explicación espiritual. En pedregales tiene que ver con esos corazones impulsivos, con esos corazones emocionales. Pueden ser personas, incluso pueden ser gentes que siguen a Dios dependiendo de sus emociones. Sin embargo, nadie puede ir a Dios, nadie puede seguir a Dios solamente por emociones. Lamentablemente, mucha gente sigue a Cristo dependiendo de sus emociones, dependiendo de las circunstancias de la vida. Pero ¿qué sucede en el versículo 17? Jesús dice, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Jesús dice que estas personas no tienen raíz, no tienen profundidad. La palabra no ha llegado a lo más profundo de sus corazones. El efecto y el impacto de la palabra en la vida de aquellas personas es de muy corta duración. Y la razón que da Jesús en el versículo 17, por causa de las tribulaciones, de las persecuciones o simplemente por las pruebas de la vida, ahí tropiezan con la palabra. Y la verdad es que mucha gente, muchos creyentes, cuando viene la prueba, cuando viene la tribulación, cuando vienen los malos momentos, simplemente desfallecen. Simplemente tropiezan, abandonan, se retiran y vuelven atrás. Y la razón es porque no tienen raíces espirituales, no hay profundidades espirituales en sus vidas. Y tengo que dejar claro que esto no es un problema de la semilla. Esto no es un problema del que siembra la palabra. El problema está en la tierra, el problema está en el corazón, está el problema en las raíces. El problema de los corazones impulsivos y emocionales es que han dejado la leche espiritual para que produzca en ellos crecimiento y un desarrollo firme en sus vidas. Por eso es importante, hermanos, que siempre el creyente esté deseando la palabra de Dios para que podamos crecer, para que nuestras vidas espirituales sean plantadas como árboles que están juntos a las aguas de los ríos. Que nuestra fe esté fundada en verdaderas y profundas convicciones y no solamente en emociones. No ser cristianos de corta duración, ser cristianos para toda la vida. Venga la tormenta, venga la prueba, vengan buenos momentos. Seguimos fieles al Señor porque nuestra convicción y nuestra palabra han llegado a lo más profundo de nuestras vidas. Por eso es importante fortalecer siempre nuestra fe, tener verdaderas convicciones y aferrarnos siempre a la palabra de Dios para seguir creciendo, para que nuestras vidas maduren, para que podamos enfrentar los peligros en esta vida. Para cuando seamos probados y venga la prueba, no dejemos este camino, sino nos aferremos más por la confianza que tenemos en Dios, en sus promesas y en su palabra. Pero lo que vimos también la semana pasada fue el tercer tipo de tierra, la que cayó entre espinos, según el versículo 18 y 19, que es la explicación de lo que Jesucristo dijo en el versículo 7. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, versículo 18,
Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Los espinos, dijimos, son los afanes de este siglo, las preocupaciones de esta vida, también el engaño de las riquezas y las codicias de muchas cosas. Esto tiene que ver con corazones preocupados cuando reciben la palabra, con corazones afanados, con aquellas personas que tienen un corazón puesto en lo material, en las riquezas, personas que tienen corazones codiciosos de querer tener más y más en su vida, sea lo que sea. Un buen granjero no va a plantar nada sin antes limpiar primero la tierra. Lo que el granjero hace en arrancar las cosas de la tierra es tan importante como que él siembra en esa tierra. Y la verdad, hermanos, es que los afanes, las preocupaciones de esta vida, realmente quitan la paz que Dios nos ha dado. Los afanes de esta vida van atacando el alma de los cristianos poco a poco, lentamente. Los afanes de esta vida muchas veces nos hacen olvidar de las bendiciones que Dios nos ha dado, de su providencia. Pero Jesús además dice que no solamente son corazones afanados, sino tienen corazón puesto en las riquezas. Su confianza es en la riqueza, es tener más y más y más. Y Jesús dice que son engañosas. Poner el corazón en la riqueza es un engaño, porque la riqueza, lo material no son confiables, son inciertos, son temporales, son inseguros. Además, impiden que la buena palabra de Dios produzca frutos. Y hay gente, hay hermanos que se han desviado por amor al mundo, que han dejado el camino por amor a las riquezas, que han dejado la fe por querer tener otras cosas. Jesús en Marcos 8 dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si al final se pierde su alma? ¿Qué sirve tenerlo todo? Al final se pierde la salvación. No estoy diciendo no trabajar, tener una casa propia, tener un auto, tener una educación. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo cuando nuestro corazón está en todas las cosas, pero no primordialmente y primeramente en la palabra y la voluntad de Dios. Creo que las espinas son muy filosas y muy penetrables. Por eso, hermanas, los afanes o las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas, codicias de otras cosas, ahogan la palabra en el corazón del hombre. La vida del hombre se hace infructuosa, no hay cambio, no hay crecimiento, no hay madurez, porque han llenado su vida panes de riqueza y de codicia, no permitiendo que la palabra de Dios obre, gobierne y sea el centro de sus corazones. Por eso el creyente, para el verdadero creyente, el afán más grande que puede tener, la preocupación más grande que usted y yo podemos tener, el tesoro, la riqueza más deseable que podamos tener, lo que más puede desear nuestra vida, es conocer al único Dios verdadero, confiar y depender de Él, siendo la palabra el centro y lo más importante de nuestras vidas. Amén. Y mira lo que dice el versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. La buena tierra en la que Dios espera, los buenos corazones, aquellos creyentes que oyen la palabra de Dios, de aquellos creyentes que tienen un buen corazón para recibir la palabra de Dios, aquellos verdaderos discípulos que abren su mente, abren su corazón para recibir la palabra, para que Dios pueda dar frutos en sus vidas, para que la palabra trabaje poderosamente en ellos. En el mensaje paralelo de esta parábola en Mateo 13, versículo 23, dice Mateo que el buen oyente es aquel que entiende la palabra. Es decir, es aquel oyente que sigue la palabra
de principio a final, no deja de pensar en ella y la medita y la piensa y escudriña para entender su significado, para saber qué realmente Dios me quiere decir. El paralelo de Lucas 8:15, Lucas dice en esta parábola que el buen oyente es aquel que retiene la palabra. Es decir, el oyente que guarda, que atesora la palabra en su vida para practicarla, para dar frutos con perseverancia. Aquí en Marcos 4:20, el buen oyente es descrito como aquel que recibe la palabra para tomarla y para poseerla en su vida. Y los buenos oyentes se encuentran por toda la Biblia. ¿Cómo no pensar en Esdras? Un hombre que caminó con Dios, que la mano de Dios estuvo con él. ¿Por qué? Porque Esdras preparó su corazón, abrió su mente, abrió su vida para escudriñar las Escrituras, para vivirla, para cumplirla, para enseñarlas. Jehová le aconseja a Josué que la palabra de Dios debe ser su meditación de día y de noche. Por eso, hermanos, los buenos oyentes son personas que retienen la palabra de Dios. Los buenos oyentes son personas que permiten que Dios renueve sus mentes para que se produzca la verdadera transformación del viejo al nuevo hombre. La tierra, el buen corazón son los buenos oyentes que cada día dan frutos de arrepentimiento. Los buenos oyentes van hacia la madurez, van hacia la estatura, van a la plenitud, pasan al conocimiento pleno del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Los buenos oyentes saben que no hay límites para la madurez, para el crecimiento. Los buenos oyentes atesoran la palabra, atesoran la palabra de Dios, la aceptan y la viven en sus vidas. Los oyentes son, como dice nuestro hermano en Santiago capítulo 1, versículo 21, aquellos oidores de la palabra, pero también son hacedores de la palabra. Es decir, que los buenos oyentes aplican y viven la palabra porque saben que es palabra de Dios, que es la palabra más segura. Los buenos oyentes saben que este mensaje es una palabra inspirada por Dios y es útil, la cual puede enseñarnos, puede reprendernos, puede corregirnos, puede educarnos, para que usted y yo seamos hombres completos, perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Los buenos oyentes reciben la palabra porque saben que Dios puede actuar poderosamente en sus vidas. A los verdaderos oyentes, a quienes quieren aprender, no hay que recordarles que hay estudio bíblico, no hay que invitarlos para una enseñanza bíblica. Ellos andan buscando la oportunidad de oír, de ser enseñados, de aplicar el mensaje en sus corazones. Los buenos oyentes son aquellos que tienen buenos corazones, como el Salmo 119, lo que dice el salmista. Aquellos que buscan la voluntad de Dios y la guardan en sus corazones. Los buenos oyentes son aquellos que se gozan en los testimonios, en la voluntad, en las enseñanzas de Dios, más que las riquezas de este mundo. Los buenos oyentes son aquellos que se dejan guiar por la senda de los mandamientos de Dios, porque en la palabra de Dios han puesto su voluntad y en cada uno de sus corazones. Ellos se regocijan en los mandamientos de Dios porque aman la palabra de Dios. Ellos aman la palabra de Dios al punto que meditan en ella de noche y día y andando por el camino. Los buenos oyentes gustan y desean la palabra de Dios porque son más dulces que la miel. La palabra de Dios para el buen oyente es como una lámpara a sus pies que alumbra su camino. Un buen oyente recibe la palabra para dar frutos en cada una de sus vidas. Y yo quiero hacerte una pregunta en esta noche, pero respóndela en tu corazón, porque Dios es el que escudriña nuestros corazones. ¿A qué grupo pertenecemos nosotros? ¿Qué clase de corazón, qué clase de tierra en nuestro corazón? ¿Pertenecemos al grupo de los corazones duros? ¿Aquellos que siempre están rechazando el mensaje de Dios? ¿Aquellas personas que no responden al mensaje de Dios de ninguna forma? Hermanitos,
Esa actitud hace que el corazón se endurezca como la piedra por continuos rechazos al mensaje de Dios. Este tipo de corazón permite que Satanás obre en la vida de esa persona. ¿A qué grupo pertenecemos? ¿Qué clase de tierra es nuestro corazón? ¿O pertenecemos al grupo de personas con corazones emocionales y superficiales? Aquellos que sirven al Señor mientras esté todo bien en la vida, mientras haya un buen trabajo, mientras haya dinero, mientras haya una buena familia, mientras no haya problema. De esas personas que tienen su fe puesta, basada en emociones más que en convicciones, cristianos de poca duración. ¿Qué clase de tierra es nuestro corazón? ¿O somos de aquellos que tenemos un corazón preocupado, codicioso, que aman la riqueza, lo material, más que cualquier cosa? Es decir, tanta ansiedad, tanta angustia, tanta codicia, tanto amor por el dinero, por lo material, que permiten que la palabra sea ahogada en sus corazones. El corazón de estas personas está tan lleno de cosas que ya no hay cabida al mensaje de Dios. ¿Qué clase de corazón tenemos, amados hermanos? ¿O pertenecemos al grupo de los que tienen un buen corazón, una buena tierra? Aquel grupo que da frutos, aquellos que reciben la palabra y dejan que la palabra de Dios, que Dios mismo actúe poderosamente en sus vidas. ¿Qué clase de corazón tenemos? ¿Qué tipo de tierra es nuestro corazón? Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Es tiempo de examinar nuestras vidas espirituales. Es tiempo de reflexionar cómo estamos recibiendo la palabra de Dios. Yo no sé cómo está tu relación con Jesús y con su palabra, mi amado hermano. Yo no sé cómo está tu relación con el mensaje de Dios. Hoy podemos recordar el llamado que Jesús un día nos hizo cuando Él nos invitó para que seamos parte de su reino, para que seamos parte de su iglesia. Hoy tú y yo podemos comprometernos, podemos decidir, podemos hacer un compromiso con Dios, que nos vamos a acercar más a Jesús, nos vamos a acercar más a su palabra para que Él obre en cada una de nuestras vidas. Hoy podemos hacer el compromiso de decidir que la palabra de Dios sea la gran antorcha, esa gran luz, ese gran tesoro que va a guiar, iluminar y transformar nuestras vidas. El buen oyente, el buen corazón, la buena tierra, oye la palabra, recibe la palabra y según el versículo 20, dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Yo no sé, como dije anteriormente, yo no sé cómo ha sido tu caminar en el Señor. Yo no sé cuánto tiempo llevas de cristiano o de cristiana. Yo no sé cómo ha sido tu vida cristiana desde cuando te convertiste al Señor hasta el día de hoy. Yo no sé si has dado fruto en tu vida. Pero si en tu vida cristiana, amado hermano, no has dado muchos frutos para Dios o no has dado los frutos esperados por Dios, hoy día tú puedes comprometerte. Hoy día podemos proponernos y decidir amar la palabra de Dios y dejar que Dios actúe en nuestras vidas para dar frutos a 30. Hoy podemos comenzar a crecer y dar frutos en nuestra vida a 30. Si en tu vida cristiana has dado algunos frutos, Dios espera, y también yo espero
que nos propongamos, que sigamos aferrándonos a Cristo, a su palabra, que sigamos creciendo y que nuestra meta para este año sea que demos frutos a 60. Seguir creciendo, seguir dando frutos. Unos pueden dar a 30, otros pueden dar a 60. Si en tu vida cristiana has permitido que Dios obre poderosamente, te invito a que sigas creciendo, a que sigas aferrándote a la palabra, que Dios siga obrando en tu vida para que des fruto a 100%. Hermano, Dios en este día nos da buenas noticias, que todos podemos crecer. Dios quiere nuestro crecimiento. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es poderosa para transformar y para que demos frutos a 30, a 60 y a 100%, porque para Dios siempre hay esperanza. Dios siempre nos da una nueva oportunidad. No hay límites para el crecimiento. Hoy día tú y yo podemos comenzar a dar frutos para Dios y para su gloria. Con la ayuda de Dios, sin duda, con la ayuda de su Espíritu, con la ayuda de su palabra, siempre vamos a poder crecer, mis amados hermanos. Lo único que necesitamos es humillarnos ante la presencia de Dios cada día, porque nuestro Dios da gracias a los humildes. Dios está buscando creyentes, hombres y mujeres que sean humildes y contritos de corazón y que tiemblan ante su palabra. La salvación, hermanos, el crecimiento solo llegará a los humildes, a los que quieren estar con Jesús, aquel creyente, aquel hombre, aquella mujer que están dispuestos a renunciar a su propia vida, a sus propios deseos, a su propia voluntad para ganar a Cristo, lo cual es ganarlo todo en esta vida. Necesitamos ser hombres y mujeres de oración para que Dios siempre nos dé un nuevo corazón que le ame, que le busque y que tenga una necesidad del Dios vivo y verdadero. Para ir terminando, ¿cómo tú y yo podemos tener un corazón que a Dios le agrada? ¿Cómo usted y yo podemos tener un corazón que Dios quiere, según el versículo 20? Mira, vamos a ver dos pasajes para terminar. Mira lo que hace David en un contexto de arrepentimiento, en un contexto donde acude a Dios y pide misericordia de Dios. Mira lo que David pide en el Salmo 51, especialmente. Aunque es una oración de arrepentimiento, es una oración que podemos hacer nosotros todos los días, porque necesitamos a Dios en nuestros corazones. Mira lo que dice el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si quieres comenzar a orar a Dios para que tengas un corazón dispuesto, para que dé frutos, oremos a Dios para que Dios nos dé un nuevo corazón, para que Dios cree en nosotros un limpio corazón. La palabra crear aquí es la misma palabra que se ocupa en Génesis 1:1, cuando Dios creó los cielos y la tierra de la nada. Dios puede crear un corazón corrompido, un corazón malo, puede hacer un corazón nuevo para que le agrade, para que le busque a Él. El versículo 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a tener un corazón que se humille, un corazón contrito, un corazón limpio, un corazón nuevo, un corazón que quiera recibir su palabra. Esto es lo que pidió David en el Salmo 51. Esa fue su propia oración. Pero David, antes de fallecer, va a orar por el pueblo de Dios y también por su hijo Salomón. Y mira lo que dice para ir terminando en Primera de Crónicas 29. ¿Por qué doy el ejemplo de David? Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. En Primera de Crónicas 29, en un contexto de ofrenda, de dar voluntariamente para la casa de Jehová,
David va a hacer una oración, y este es un principio que quiero que tomemos también en esta tarde. Mira lo que dice el versículo 17 de Primera de Crónicas 29. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, el tema de la ofrenda. Y ahora he visto con alegría cómo tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Pero mira la oración en el versículo 18. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Señor, te ruego que el corazón de ellos sea dispuesto a hacer tu voluntad, un corazón que le busque, un corazón que se encamine hacia ti, que tenga tu deseo, que tenga tus propósitos, que ame tu voluntad, que ame tus propósitos. Mira lo que va a orar por Salomón en el versículo 19. Asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto. ¿Para qué? Para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos. Oro también por mi hijo Salomón, Señor, para que te obedezca, para que haga lo que te agrade, para que reciba tu palabra. Hermanitos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a ser creyentes humildes de corazón. Permitamos que nuestro Dios obre en nuestros corazones. Que podamos crecer, pero por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa, la cual puede obrar para que nosotros sigamos creciendo en nuestra vida espiritual. Yo no sé cómo está tu corazón. Usted no sabe cómo está mi corazón. Pero yo necesito pedirle perdón a Dios. Yo necesito en esta tarde pedirle a Dios que dé un nuevo corazón. Mi corazón que se camine hacia Él. Que lo ame a Él. Que ame su voluntad y que ame su palabra. Vamos a orar al Señor. Vamos a continuar la próxima semana con el versículo 21 en adelante, si Dios lo permite.